Bienvenidos a esta transmisión en vivo. El día de hoy tenemos el tema en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Para eso invitamos a un psicólogo especialista en el tratamiento de adicciones. Él es Rafael Rodríguez. Rafa, bienvenido. Muchas gracias. Rafa, pues cuéntanos, ¿cuáles son los factores para que una persona comience a hacer un consumo de este tipo de sustancias? Ok, muy bien. Bueno, por principios hay varios factores, no podemos decir que hay una regla. Principalmente, si nos vamos a la etapa de la adolescencia, entre los 12 y los 19 años, vemos que un adolescente está en una etapa vulnerable. Esa etapa vulnerable que todos pasamos por esa parte es la donde queremos pertenecer a cierto grupo. Tenemos en la secundaria el grupo pues, de los que hacen deporte, los que les gusta leer, los que les gusta hacer el desmadre, los que se salen o los que... Cada grupito va a generar ciertas reglas y en alguno de esos grupos podemos encontrar que una de las reglas es hacer lo que la mayoría de ellos hacen. ¿Sí? Yo les digo a los adolescentes, en esa etapa es donde la etapa de pertenecer. Queremos pertenecer a un grupo o a un sector social, ¿sí? Y es la etapa que decimos, pues yo me cambio el pelo, me visto de esta manera, pero no encontramos realmente la parte de llenar ese vacío, que aunque en la casa nos hayan inculcado buenos valores, tengamos buenas reglas, buena comunicación con los padres, desafortunadamente afuera siempre vamos a encontrarnos con alguien que nos va a invitar. Entonces, en esta parte de la adolescencia, pues es muy vulnerable y encontramos esa parte de comenzar a consumir desde lo que es el alcohol y el tabaco, que son las drogas legales, las drogas permitidas, ¿sí? Y de ahí se va a las drogas ilegales, lo que es la marihuana, lo que es el cristal, la cocaína, que ya ahorita hablando dentro de este marco, pues vamos a encontrar que anteriormente la droga de inicio, que hasta ese momento sigue siendo igual, es el alcohol, pero ha modificado la siguiente. Anteriormente era el tabaco y luego la marihuana. Entonces ya en los últimos 4 años ha modificado de ser entre el tabaco y la marihuana ha sido el consumir el cristal o la cocaína. Estos son factores que de alguna manera se han generado como mitos, que ahorita más adelante vamos a ver esa parte de por qué son mitos, ¿sí? Entonces, en esta parte de la adolescencia, querer pertenecer, pues tenemos la parte del crecimiento, los cambios físicos, cambios hormonales, cambios metabólicos, la parte también emocional, que es donde vamos a generarnos o vamos a ser muy vulnerables en el aspecto de que nuestro cambio de ánimo es muy fluctuante. Yo les digo a los chavos, de repente podemos estar, mañana tenemos una fiesta y me voy a poner esta ropa y hasta la plancha, la acomodan y a otro día que amanecen dice, chin, ¿y en qué estaba yo pensando, no? Cambian todo, de un rato para otro se cambia muchísimo, pues la cuestión hormonal, eso es muy natural, de entre los 12 y los 19 y pues obviamente va a haber a personas que se van más lejos. En esta parte también del adolescente vamos a encontrar uno de los tres factores que son el uso. En la adolescencia están en la parte experimental, la parte de saber qué se siente, qué sabe, qué efectos, ¿no? La parte de decir, pues que no me lo cuenten, yo lo quiero vivir y muchas veces como en la parte adolescente, nuestro cerebro no está desarrollado en su totalidad. De hecho, nuestro cerebro se termina de desarrollar hasta los 22 años. No es la parte de los 18, como nos han dicho, que es la mayoría de edad, porque ya puedes votar. Eso fue algo que se sacó por la necesidad. Pero nuestro cerebro se termina de desarrollar hasta la etapa de los 22 años. Entonces, en ese ínter, se nos genera muy vulnerable en el aspecto de que nos enganchamos fácilmente. Puede haber chavos que consuman el alcohol
un trago, 2 tragos, porque también la parte permisiva de los papás va generando y muchos dicen, pues yo prefiero que mi hijo tome aquí conmigo a que se emborrache en otro lado, pero pues es la parte también de darles pie. Y la parte del consumo del tabaco, la parte del consumo de la marihuana y todo eso son la parte experimental. Muchos dicen, no me gustó, guácala, y lo dejan. O muchos se enganchan. ¿Por qué? Porque traen problemas familiares. A veces en casa, como ahorita en el confinamiento que estamos teniendo, que están todos juntos, el papá, la mamá, los hijos, el perro, la suegra, la abuela, el primo, entonces se empiezan a generar todas esas características emocionales que normalmente siempre se han tenido, pero anteriormente, por la parte de que todo el mundo trabaja, estamos en escuela, andamos en la calle todo el día, pues no se desarrolla en su totalidad, pero estando dentro de casa, estando 24 horas por 7 días a la semana, entonces eso va generando que se desconozcan muchas veces hasta los mismos hermanos o los mismos padres con los hijos, y hoy en día estamos viendo la violencia, ¿no?, que se está generando. Entonces, en ese tipo de situaciones que no queremos sacar toda la emoción o todas las situaciones que tenemos, pues generalmente muchos de ellos se tienden al alcohol, a consumir el alcohol. Entonces, la adicción es una consecuencia de las emociones, es una salida. Parte de todo eso, sí. Vamos a ver que va a haber personas que a lo mejor no tienen ninguna problemática y comenzaron porque en su casa le permitieron el consumo, entonces se generó la adicción, ¿sí? Pero vamos a ver que en la adolescencia, por la parte de no poder identificar bien qué es lo que está pasando con ellos y sentir que en la casa de sus papás o alguien no los está entendiendo, pues buscan los amigos, lo que te decía hace rato, la parte de pertenecer a ese grupo y decir, es que ellos sí me entienden, ellos son mis compas, son mis mejores amigos, los quiero como mis hermanos, ¿sí? Cuando a veces se genera por la situación del consumo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera la adicción? Porque comentabas que hay quien lo prueba y dice, ok, no me gustó, pero hay quien se engancha. La adicción se va a ir generando dependiendo del nivel de consumo, porque decía, tenemos la parte del uso, abuso y la dependencia. Va a haber personas, sobre en la adolescencia vamos a marcar en ciertos aspectos abusos, sobre una persona que se toma de 12 a 15 años, se toma 6, 7 cervezas en una ocasión, por ser adolescente es un abuso. Obviamente en un adulto pues no se marca como abuso, ¿no? Van dependiendo de los rangos, tanto de edades como también va a ir dependiendo mucho del tipo de alimentación, el tipo de vida, porque hay personas que económicamente a lo mejor están bien y no se genera tanto la adicción. Hay otras personas que son más fáciles de enganchar, no independientemente de la cuestión económica, sino son más fáciles por ciertas situaciones que puedan traer. Entonces, la dependencia va a ir aumentando. Si yo anteriormente me tomaba 1 o 2 cervezas cada 2 meses, después a lo mejor 2, 3 cervezas cada mes, en eso va a ir generando el aumento hacia la dependencia. Ya una persona con una dependencia vamos a encontrar diferentes factores, que son cuestiones físicas y cuestiones psicológicas. Las cuestiones físicas es que ya el cuerpo empieza como a pedirlo, aunque muchos no lo identifican de esa manera, lo identifican más como, está haciendo mucho calor, como que se antoja una cervecita, vamos a comer y en la comida pues un vino tinto o una cerveza o un tequila, y eso lo van haciendo más recurrente. Eso va a generar que el cuerpo después ya no te diga, oye Billy, como que se me antoja, sino te diga, ¿sabes qué? Necesito tomar para empezar a funcionar, para poder realizar mis actividades. Y la psicológica es la parte de que si yo cada semana o cada 15 días me reúno con mis amigos y con esos amigos se me olvidan los problemas, se me olvidan los problemas en la casa, las tareas, los problemas de la escuela, los problemas del trabajo, los problemas con mi pareja, con mis hijos, que siempre llego y en cuanto llego ya me están dando la lista de reclamos y que le hicieron los chiquillos. Todos los papás o las mamás
evitan eso, entonces quieren consumir. Entonces, para no enfrentar esas situaciones. También vamos a ver que dentro de nuestro cerebro encontramos una parte de la dopamina. La dopamina es la parte de la felicidad, el disfrutar sobre una buena plática, como en este momento, una buena comida, caminar, ver una película, estar en reunión con algunos amigos. Esa es la parte de la dopamina que te genera ese disfrutar. Cuando empiezas a consumir ciertas sustancias, como vamos a hablar marihuana o cristal, inclusive el alcohol, va a generar que empiece a disminuir. Entonces el cerebro lo que va a hacer es decir, bueno, pues, ¿para qué trabajo tanto? ¿Para qué genero esa dopamina? Si tú con lo que me estás dando, lo estás generando, estás consumiendo para sentirte a gusto, para sentirte feliz, porque a lo mejor la novia te dejó, o porque en tu casa te hicieron te regañaron, o a lo mejor tus papás te dijeron algo que no te gustó, entonces fuiste al consumo. Entonces, en esos tres niveles, dentro del uso, abuso y la dependencia, se va a ir marcando dependiendo de cada quien o de cada situación que se dé, ¿no? Rafa, y bueno, esto sería parte de los efectos que causa y las consecuencias físicas y emocionales que provoca el uso indebido de estas sustancias, ¿cuáles son? Bueno, si nos vamos a las cuestiones fisiológicas, y bueno, lo ponemos como más, algo que es más se utiliza, que es el alcohol, vamos a encontrar que las personas que toman, primero pues van a, se va a afectar la corteza cerebral, es la parte donde vienen las emociones, viene los 5 sentidos, el disfrute, la parte de identificar ciertas actividades que queremos hacer. Posteriormente vamos a encontrar el hipotálamo, que es la parte de la memoria. El alcohol también te genera en cierto momento una pérdida de memoria, porque mueren las neuronas. El problema aquí es que hay dos situaciones. Hay una situación en donde se te olvida realmente porque hay pérdida de las neuronas, y otra en que no quieres acordarte porque no quieres enfrentar lo que hiciste. Entonces muchos dicen, es que yo no me acuerdo, no recuerdo nada, ¿no? Y otros pueden decirte, bueno, yo andábamos en tal lado, me acuerdo hasta las 12, 1, 2 de la mañana, pero ahí no recuerdo nada hasta las 7 que me desperté en el carro, en tal calle, o desperté en mi casa, ¿sí? Y no sé ni cómo llegué a mi casa, ni cómo me puse la pijama, ni cómo me quité la ropa, o sea, no recuerdan nada. ¿Por qué? Porque han afectado. Sabemos que dentro de las neuronas, pues tenemos aproximadamente como 100,000 millones. Algunos neurólogos han dicho que perdemos por naturaleza alrededor de 10,000 neuronas, ¿sí? Por una situación normal. No es necesario, o sea, las personas que no están consumiendo, tenemos esa pérdida por, ahora sí, que el envejecimiento. Nosotros desde que nacemos, no estamos creciendo, sino estamos envejeciendo desde esa etapa. Entonces, hay una pérdida. Una persona que consume el alcohol, que consume el cristal, que consume la marihuana o la cocaína, pues pierde el 30% al día. Entonces, por eso encontramos de repente esas partes de las lagunas mentales en algunos, los olvidos, el que ellos no recuerden qué cosas. Entonces, cada droga va a generarte una situación diferente. Sí, en el alcohol, pues bueno, hablábamos de esa parte de la memoria. Entonces vamos a hablar del tálamo, que es la parte que trabaja lo que es los movimientos, lo que es la parte de controlar la respiración, que trabaja el pulmón, que trabaja el corazón, que trabaja el cerebro. Si nosotros controláramos todo, entonces dijéramos en este momento, ¿sabes qué? Necesito respirar, porque si no, no voy a poder continuar hablando. Podemos seguir hablando y nuestro cuerpo está trabajando, estamos respirando, nuestro corazón sigue bombeando la sangre, todo eso está irrigando nuestro cerebro, que es la parte que nos ayuda a que nosotros tengamos
un perfecto estado mental. Cuando no hay esa parte, pues vienen otros factores. Y ya encontramos ahí lo que es la ansiedad y la depresión, que por ciertas situaciones del consumo se van generando. Claro está que en algunos, o en la mayoría podemos decir, que vienen por situaciones emocionales que aunado al consumo se potencializa. ¿Sí? Se va a potencializar esa parte. ¿Sí? Entonces, cada sustancia tiene un porqué y va a ir afectando dependiendo de las situaciones de vulnerabilidad que tenga el paciente. Bien, entonces tenemos ya los factores para el consumo, la parte de por qué se genera una adicción y las consecuencias físicas y emocionales. Ahora, eso es como individuo, pero como sociedad, porque lo que plantea este día es hacer una conciencia social de una sociedad libre de consumo. Entonces, como sociedad, ¿cuál es el impacto que tiene el consumo de sustancias ilícitas? ¿Y cómo podemos, o sea, cuál es la importancia de que esté libre de estas mismas? Vale. Por principio, y vamos a ver que ninguna de estas sustancias es normal. La mayor parte del tiempo están generando como que es algo muy común y eso no es. Porque digo, no todos consumimos las sustancias. Yo les digo, algunos que están muy a favor a la cuestión de la marihuana, dicen es natural, no hace daño, pero por muy natural que sea, sí afecta a nuestro sistema nervioso central. Si fuera natural o si fuera normal, yo creo que nuestra canasta básica de alimentación, pues ahí trajéramos también ese tipo de comestibles, podríamos decirlo, para utilizarlos, pero no es algo que nuestro cuerpo lo necesite. ¿Sí? Nosotros podemos funcionar muy bien sin eso. La cuestión aquí es que lo volvemos o se ha vuelto una situación socialmente bien vista. Primero el alcohol. El alcohol lo hacemos cultural. ¿Por qué cultural? Porque si nos damos cuenta que en algunos momentos es cumpleaños, no sé, de la abuela, y la abuela no toma, pero hay más cervezas que comida, ¿sí? Entonces desde ahí empezamos empezamos a ver algo que es normal. Entonces crecemos creyendo que las comidas y las convivencias es consumo de alcohol, ¿sí? Para poder estar bien, para poder disfrutar del lugar, ¿no? Otra de las cosas que encontramos ahí es que si de niños yo veo que mi papá toma, mi mamá toma, y ya tomados se empiezan ellos a agredir verbalmente o agredir físicamente, pues uno crece creyendo que eso también es algo normal. Entonces repetimos los patrones. Ese mismo círculo se lleva a la parte de la pareja y vemos muchos chavitos adolescentes que ya, podremos decirlo, manipulan a su pareja. ¿Tú por qué vas a salir con tus papás? ¿Tú a dónde vas a ir? Tú me tienes que pedir permiso. Entonces, ¿por qué? Porque en su casa han encontrado ese tipo. Y todo eso afecta a las demás personas junto con el consumo de alcohol, porque lo van normalizando, lo van viendo como algo que es natural, que no tiene ningún problema, y ante la sociedad, si no hay una fiesta sin alcohol, pues no hay nada. Ahora, si nos vamos al lado negativo, ¿cómo afecta? La mayoría de las personas consumidores de alcohol, marihuana, cocaína y cristal, piensan que ellos son los únicos que tienen el problema, que nadie más los entiende. Cuando vamos a ver que no es así, que la familia, los que estén alrededor de él, también son afectados. ¿Por qué? Si tengo un hijo que es funcional, trabaja, pero es alcohólico, o me doy una idea, no sé si consuma otra cosa, y de repente llega la mayor parte del tiempo agresivo, entonces si él se va a trabajar y normalmente llega a las 6, pero son las 9 de la noche, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que va a pensar la mamá o el papá? Ya se fue a tomar,
va a llegar agresivo, nos va a querer golpear, no se diga con la esposa. Va a llegar, él ya va a llegar de esa manera. Entonces la esposa o los padres ya empiezan con un estrés. Ese estrés empieza a generar ansiedad y eso va generando una depresión. En las depresiones vamos a encontrar, como en la mayor parte de las pláticas que han tenido aquí, es la parte de identificar que primero no duerme. Para nosotros es fundamental que tenemos que dormir. Si no dormimos nuestras 8 horas normales, no funcionamos muy bien. Porque una persona que no duerme bien en el día está cansado. Bueno, desde que amaneces con sueño, cansado, quieres seguir durmiendo. Entonces no te sientes a gusto. Eso va a generar que te irrites fácilmente. La marihuana, el cristal y la cocaína son factores de irritabilidad. Hacen que por normalidad, como se maneja ahora, se enojen fácilmente. Entonces eso genera problemas con la familia, ¿sí? Problemas en el trabajo, problemas en la sociedad. Siempre sienten que nadie nos comprende y que nadie los entiende, y el único que los entiende es su adicción y los amigos que consumen junto con él. Así es, recuerdo también que nos comentabas que esta parte de la adicción se genera cuando ya te impide una sustancia hacer tus actividades normales, que ya es una de las consecuencias. Suponiendo, alguien que consume, ahorita la marihuana no ha generado tanto como anteriormente. El que sí impide es el alcohol y el cristal, pero aún así la marihuana también te genera que no seas funcional en su totalidad, porque vamos a ver que hay muchas personas que son consumidoras y al consumir a otro día no van a trabajar. O si van a trabajar, no trabajan al 100% como debe de ser. Sus factores fisiológicos y psicológicos no están bien centrados. Entonces, en el trabajo son más lentos, eso genera que lo que tengan que hacer, si lo van a hacer en 1 hora, pues lo van a hacer en 5 o 6 horas, porque no tienen esa capacidad de discernir su memoria o su capacidad de concentración en ese momento no está en su totalidad. Entonces genera ese tipo de cosas. Vamos a encontrar chavos que nos dicen, es que es natural, no afecta en nada, pero no tienen un trabajo estable, no tienen una pareja estable, no tienen, empezaron a dejar de ir a la escuela, ¿sí? Empezaron a decir, es que a mí no me entra el estudio, no me gusta leer, no quiero hacer eso, pero no es tanto la parte que él no quiera o porque es su capacidad intelectual, sino que el consumo disminuye esas capacidades, no le permite que desarrolle en su totalidad. Rafa, me gustaría que nos contaras en tu experiencia de los casos que has tratado de adicciones, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué dicen las personas? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo cambia su vida cuando dejan una adicción? Okay. Principalmente en lo que hacemos en el Centro de Atención Primaria en Adicciones, hacemos valoraciones. Dentro de esas valoraciones hacemos la valoración principalmente de la ansiedad y la depresión, porque el consumo de las sustancias va a disminuir ciertas capacidades. Si cuando ellos nos llegan con demasiada ansiedad o demasiada depresión, es un factor que no nos va a permitir que la persona trabaje en su capacidad total. Lo que trabajemos ahí, por muy sencillos, para ellos va a ser muy severo, o sea, no lo van a entender muy bien. Entonces, el mandarlos al médico, ya sea al médico o al psiquiatra, no es porque estén mal, sino porque nosotros como psicólogos no podemos generar o dar el medicamento, lo tienen que dar ellos. La mayoría o muchas de las personas que llegan y se apegan a todo esto, ellos van teniendo cambios, van generando cambios, se van dando cuenta cómo van modificando sus conductas. Lo que nosotros trabajamos, que se maneja como cognitivo-conductual, es la modificación del pensamiento y estado. Si yo no me doy cuenta de algo que está mal, pues lo sigo haciendo.
hasta que alguien o algo me hace ver que lo que estoy haciendo pues no es lo mejor. Entonces es cuando empiezo a hacer los cambios. Hemos tenido muchos pacientes desde adolescentes hasta adultos que han llegado y dicen, pues yo vengo con toda la disposición, se apegan a las sesiones, a lo que trabajamos ahí y se van viendo los resultados. Ellos al final se identifican y empiezan a decir, yo tengo estos cambios, he mejorado mucho en mi estado, tanto emocional como anímico. Hemos encontrado personas con problemas de alcohol que en algún punto de su vida tienen ciertas recaídas por más que ellos toman la decisión de no consumir. Entonces pueden estar 3, 4 meses, pero en algún momento tienen recaídas, a veces porque no tienen un acompañamiento profesional. Yo no digo que no lo puedan dejar. Hay algunos que sí lo han podido dejar, como dejar el tabaco y dejar el alcohol por algunas circunstancias que, decidieron ya no tomar más, ya no consumir más tabaco, y la otra es que a lo mejor sufrieron algún accidente, algo que los marcó y dijeron, hasta aquí. Pero hay otras personas que por más que les pasen accidentes y digan, ahora sí lo dejo, terminándose el ciclo de su parte de estar en cama o de estar convaleciente en ese aspecto, vuelven otra vez al consumo, porque es la misma adicción. Entonces no han generado esos cambios que se necesitan. Entonces empiezan a generar la parte de seguir consumiendo, y en ese aspecto con nosotros, al trabajar esa parte, mandarlos al médico, estar monitoreándolos, si hubo consumo, no hubo consumo. Ese es algo fundamental para nosotros, porque en algún momento, al estar en abstinencia, pues es como cuando se pone uno a dieta. Cuando te pones a dieta, pues se te antoja todo, ¿no? Entonces, la persona que está disminuyendo alguna sustancia, cuando está en la abstinencia, se le va a presentar mucho más fuerte el deseo del consumo. Entonces aquí es cómo lo está trabajando, cómo lo vamos a manejar. Al trabajar esa parte, identificar qué lo lleva a consumir o qué lo llevó anteriormente al consumo, va a generar que pueda modificar esas conductas. Al modificar esas conductas y a realizar las tareas que se ven en la sesión, van ellos mismos cambiando, van ellos mismos modificando tanto físicamente como psicológicamente esas conductas y se van sintiendo mucho mejor, pero ellos mismos también lo van viendo esos cambios. Y si identificamos partes emocionales y se trabaja un poco, o les decimos que vayan a lo mejor con otro psicólogo que trabaje esa parte, porque regularmente en la institución pues trabajamos regularmente con lo que son las adicciones. Sí trabajamos algunas partes emocionales, pero no estamos tan enfocados a eso. Entonces el trabajar con esas dos partes nos ayuda muchísimo a ir modificando. Regularmente una persona adicta trae muchos conflictos internos desde la infancia con papá y mamá, que fueron muy severos, que no fueron muy severos. Esto no es una regla, ya que vamos a encontrar que hay padres que no toman ninguna gota de alcohol y los hijos toman hasta piensan que se va a acabar. Y vamos a encontrar a papás que toman demasiado y que los hijos se han vuelto resilientes y no consumen nada, ¿sí? Eso va generando cada momento. Entonces, aquí con nosotros, en esta parte integral, de mandarlos al médico, dejarles tareas, trabajar con la familia, porque también no solamente trabajamos en la parte de la adicción de la persona, sino también trabajamos con la familia, con un nuevo programa que se llama Orientación a Familiares de Usuarios. Con ellos trabajamos para que puedan desde casa ayudarles a hacer esas modificaciones, porque muchas veces en terapia podemos modificar sus conductas, podemos modificar sus pensamientos, pero al llegar al lugar donde ellos residen, que es su hábitat, si siguen con esos patrones maladaptativos, pues se recae nuevamente, entonces no hay muchos cambios. Sí. Bien, Rafa, para concluir,
Entonces tenemos que el consumo de sustancias indebidas, su uso indebido, afecta no solamente a la persona que lo consume, sino a su alrededor, a su familia, a sus relaciones, amistades, y que el tratamiento debe ser para todos y crear una conciencia social del consumo moderado, se podría hablar, de las sustancias que son legales y evitar el consumo de las sustancias que son ilegales. Sí, en eso que estás tomando ahorita al final es muy asertivo en la parte de que, bueno, como socialmente lo tenemos el alcohol y el tabaco, pues se puede trabajar una moderación. Las drogas ilegales, pues no podemos trabajar una moderación, aunque al principio sí se trabaja para disminuir los efectos, porque una persona que es consumidora de cristal por mucho tiempo, pues obviamente sabemos que los efectos fisiológicos, pues es la taquicardia, entonces viene un paro cardíaco. Una persona que consume el cristal va a generar efectos como adelgazar demasiado, no comer bien, no dormir bien, genera principales problemas como de agresividad, igual lo que genera la marihuana. La marihuana, el consumo genera agresión, ¿sí? Aunque muchos dicen que lo tranquiliza, le da sueño, les da hambre, sí genera en algún momento esa situación de agresión. Y principalmente ¿con quién? Con la familia, porque a veces con los amigos no son agresivos, son más agresivos con papá, mamá y los hermanos que con las personas externas, porque saben ya en casa cómo van a reaccionar sus papás, que a lo mejor van a ser muy tolerantes, no les van a decir mucho y con tal de no tener problemas, lo dejan ahí, pero afuera a lo mejor no saben con quién se va a enfrentar, entonces no son son más tolerantes con los de afuera. Con los de afuera no saben con quién se van a enfrentar y no saben qué problemas van a tener. A veces son más tranquilos. ¿Generan violencia? Sí, vamos a encontrar a chavos con consumo de marihuana que hacen vandalidades, o sea, que quiebran algunos espejos de algunos carros, rayan carros, algunos árboles los pueden quebrar. Si tienen, hay una festividad en el municipio, pues pueden vandalizar tirando los focos, rompiendo lámparas, ¿sí? Entonces, dependiendo. Y el otro efecto que en la mayoría, y es un mito, han manejado es en el consumo de alcohol y en la cocaína, que lo consumen para que se le disminuya el efecto del alcohol. Ese es un mito. Lo único que hace es, como el alcohol es en menor dimensión, su consumo, el efecto del alcohol es desinhibitorio, ¿sí? Y el consumo del cristal es activador, va a generar que la persona se sienta más despierto, se le quite la borrachera, porque lo que hace es tapar el alcohol, que el efecto del alcohol no es en su totalidad, porque son químicos. Entonces, cuando disminuya el consumo, cuando disminuya el efecto del cristal, pues obviamente va a surgir el alcohol, ¿sí? Entonces, es un mito. Aquí puede pasar dos cosas en nuestro cuerpo. Es como cuando el carro lo tienes frenado y acelerado. Si lo tienes de esa manera, en muchas ocasiones va a generar que el motor se desviele, el motor genere un problema. Entonces aquí va a ser lo mismo. El corazón no sabe si tranquilizarte o acelerarte, porque el alcohol lo que hace es desinhibir, o sea, tranquilizar. Y la cocaína o el cristal, activador, genera que se despierten todos los sentidos del cuerpo y estén en alerta. Entonces el corazón no sabe a cuál de los dos hacerle caso, y por eso vienen en algunos la cuestión de la palpitación excesiva del corazón y en algunos momentos hasta un infarto a consecuencias de esos consumos. Bien, Rafa, ¿cómo se pueden acercar al CAPA? Bueno, ¿cómo se pueden acercar al CAPA? Pueden llamarnos, el número de teléfono de la institución es el 3811-279. Tienen que hacer su cita, primero es el área de trabajo social y posteriormente nos canalizan al área de psicología. Todo es un proceso. Nosotros somos parte de Secretaría de Salud, y como ser parte de Secretaría de Salud hasta este momento y en este estado no hay un costo, todo es gratuito, ¿sí? No somos internamiento, nosotros somos una institución
que es como cuando ustedes van al centro de salud, el médico los ve el médico y se retiran. Al contrario de esto, nosotros los vemos cada semana, es una sesión cada semana, aproximadamente de 50 minutos, una hora, que estamos trabajando con los usuarios. Entonces, tenemos desde el consumo desde alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, cristal, y también tenemos lo que les decía hace rato, el de orientación a familiares y usuarios. También les damos herramientas de cómo trabajar en casa. Y obviamente, como ser parte de Secretaría de Salud, pues primero vemos la área fisiológica, cómo están, cómo vienen, y pues los derivamos al médico para que les hagan sus valoraciones pertinentes, pero eso sí, tienen que regresar con nosotros para que el medicamento y las terapias que se manejan ahí pueda disminuir todos los efectos y consecuencias que han estado teniendo anteriormente. Rafa, te agradecemos muchísimo Muchas haber gracias. estado con nosotros el día de hoy, y a todos los que nos vieron en esta transmisión en vivo, porque tenemos que seguir quedándonos en casa. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana. Gracias. Te digo así.